Cordial saludo. Para pensar, cualquier lugar es bueno. Para filosofar, todo momento en la historia es importante. En esta ocasión vamos a hablar de la filosofía helenista o pensamiento greco-romano. Este es un proceso transitivo del pensamiento de Grecia a Roma y se extiende entre el siglo III antes de la era cristiana hasta el siglo III posterior a la era cristiana. Encontramos tres escuelas de pensamiento: la escuela epicureísta, la escuela estoicista y la escuela cínica. La escuela epicureísta va a traer una propuesta de pensamiento en torno al cuerpo, culto al cuerpo, en torno al bienestar del ser humano. ¿Y por qué es tan determinante ese bienestar del cuerpo humano? Porque hay una sola existencia. No existe vida ultratumba, el alma no es eterna y por lo tanto no hay vida en el más allá. Y al considerar que esta existencia es única, es realmente relevante y trascendente vivir a plenitud, vivir de manera hedónica, vivir placenteramente, vivir de manera confortable, como le gusta a muchos seres humanos en esta era del siglo XXI, donde el facilismo, la libertad democrática y las posibilidades económicas los hacen sentir realmente bien. El hedonismo pretende que el ser humano viva sin dolor, sin ataduras y sin doblegaciones. Por eso, si el hedonismo nos conduce a un placer momentáneo, a un placer poco durable y nos causa dolor futuro, este tipo de práctica no es compatible con el pensar de la escuela epicureísta. La ética de esta escuela plantea aprender a vivir con lo necesario, aprender a vivir con lo que es naturalmente vital y desechar todo aquello que torpedee la vida del ser humano. La escuela del estoicismo del maestro Zenón de Sitio va a tener una propuesta diferente a los epicureístas. ¿Por qué motivo? Porque se centran más en el dominio de las pasiones, en el control de los vicios y la mortificación del alma para encontrar la ataraxia, que significa tranquilidad e imperturbabilidad del alma. Esta escuela tiene una conexión de el ser humano con el logos universal, con lo otro, con el uno, con el creador o creación universal. De tal manera que los estoicos van a considerar más relevante el cuidado del alma que el cuidado del cuerpo. Por eso el ser humano debe buscar las buenas lecturas, la sabiduría por encima de los goces y los deleites corporales. Mencionaré tres pensadores estoicos de la era cristiana para comprender más aún la relevancia de esta escuela. El primero de estos pensadores es Epícteto. Vive en el año 50 después de la era cristiana. ¿Qué conocemos de este filósofo? Que fue esclavo en Roma. No obstante, la filosofía le permitió liberar y romper esas ataduras y las cadenas físicas y darle realce y preponderancia a la libertad, a tal punto que se convierte en un referente para futuros filósofos estoicos, aquellos que defendían la filosofía de la vida que llevaba a hombres y mujeres a vivir bien. El segundo pensador vive en el año 121 después de la era cristiana y es el gran emperador romano Marco Aurelio. Considera que la vida es un momento, la vida es un rato, la vida es un instante. Las riquezas, las posesiones materiales, las vanidades son momentáneas. Este gran pensador reconoce que las riquezas, de la misma manera que llegan,
de esa misma manera se esfuman, y por lo tanto es más importante el cuidado del ser humano en sí y el cuidado de los otros, porque en última instancia es lo único que queda. En tercer lugar, mencionaré al pensador y maestro Séneca. Es considerado el filósofo de la vida. Séneca influye en el pensamiento de Nerón, pero cuando se da cuenta que Nerón da un vuelco a la tiranía, que se convierte en un emperador sanguinario, aparta su pensamiento y retira los afectos de Nerón, y esto le va a significar el destierro y el exilio. Sin embargo, en medio del destierro y el exilio, Séneca continúa cultivando esa filosofía que defiende la vida y rechaza toda forma de maltrato, de muerte y de mortificación. El tercer pensamiento que nos viene de las escuelas helenistas es el pensamiento de los cínicos, y su mayor representante es Diógenes el cínico. Es un hombre que vive como en la indigencia, pero no era una indigencia obligada por no tener, era una cuestión de convicción, porque para Diógenes fue más importante vivir la ataraxia, alejado de las posesiones, alejado del poder y alejado de los compromisos. Es también conocido como Diógenes el perro. Vivía en la calle, comía y habitaba la existencia como si fuese una última oportunidad, y lo único que le llamaba la atención era ver el sol del día y acostarse y despertar sin ningún tipo de preocupaciones. Los cínicos traen una propuesta llamativa para aquellas personas que se desprenden de todo tipo de poder, todo tipo de posesiones y todo tipo de compromisos. Bien, en el siglo XXI podemos encontrar personas, hombres y mujeres, que se pueden identificar con estas tres formas de pensamiento. Los que tienen un perfil epicureísta se caracterizan por brindarle un tributo y culto al cuerpo. Sabemos que hay personas que son pendientes del cuidado estético y corporal, viven aferrados a los gimnasios y siempre quieren una imagen absolutamente moderna, complaciente, vanguardista y que sea atractiva estéticamente a los demás. Existe otro tipo de personas que está dedicado al cuidado del alma, seguidores de las grandes religiosas o de las culturas religiosas que están encargadas del cuidado del alma. Viven una vida más en el mundo del más allá, pensando en la eternidad, pensando en el cielo, que pensando en la tierra. Y obviamente tienen un rechazo por lo terreno, por lo material, por lo corporal, y consideran que es más importante el cuidado del alma que el cuidado del cuerpo. Y tenemos un tercer tipo de personas, que son aquellas que están desentendidas de las posesiones materiales, de toda forma de poder y de todo tipo de dominio, ya sea social, político, económico, religioso o comunicativo. Es un momento muy importante, jóvenes, estudiantes, para meditar sobre estas escuelas de pensamiento y qué nos aportan para la vida, porque es bien trascendente pensar en la importancia del cuidado corporal, en la importancia del cuidado del alma, pero también en la importancia de vivir una vida sosegada, alejada de todo tipo de preocupaciones, y más aún en esta época de cuarentena, en esta época de confinamiento. Todos los seres humanos debemos buscar aquello que nos trae felicidad. Más allá del cuidado corporal, más allá del cuidado del alma, está el poder vivir bien y
vivir satisfactoriamente la vida. Muchas gracias.